retroceso en el camino de Bitcoin y continúa hacia la zona de imán. Estamos viendo un retroceso clásico de Fibonacci y tocar la zona del 50%. Hoy, como otros días, vamos a hacer la previsión del movimiento del precio de Bitcoin a través de la metodología que comprende, por un lado, poner la acción del precio, es decir, soportes y resistencias y formas de las velas japonesas, y el segundo elemento, que es la parte fundamental y lo que define esta estrategia, es buscar los engaños que hacen las manos fuertes, instituciones, es decir, quienes de verdad hacen el mercado, hacen el gráfico y quieren engañar al retail. Nosotros simplemente tenemos que buscar esas estrategias, olvidarnos de todo lo demás, de indicadores, del pasado, de lo que sea, buscar lo que van a hacer esas estrategias, unirnos y ganar como ganan ellos. Vamos al gráfico y vamos a analizar esa situación. En primer lugar, vamos a empezar de cero, vamos a quitar Fibonacci que te adelantaba, ahora entraremos en ello, pero primero vamos a poner el plano, es decir, esas zonas de actividad en las que todos los activos, pero en este caso Bitcoin, porque es lo que estamos viendo, van a reaccionar. Al final del vídeo vamos a hablar también de Ethereum. Hoy vamos a dedicar unos minutos. Ya sabes que Ethereum sigue prácticamente la estela de Bitcoin en los movimientos grandes, pero vamos a dedicar unos minutos exactamente a la previsión para Bitcoin. Vale, lo que te decía de estas zonas de reacción, que son soportes y resistencias, siempre las manos fuertes manifiestan mediante volumen su estrategia cuando el precio llega a esa zona, independientemente de que sea Bitcoin o otro activo. Por abajo lo ponemos siempre los soportes en azul y por arriba las resistencias en amarillo para que de un solo vistazo veamos dónde está y por dónde se va a mover el precio. Vale, tenemos por abajo 74.000, 79.000 también por debajo del precio actual y luego por encima la zona de 85.000 y la zona de 90.000. 90.000 es una zona muy importante y 85.000 sin tener la entidad que tienen los otros soportes y resistencias es una zona que está a mitad de un canal bastante largo y vimos en estos días, lo haremos también durante el vídeo, un cambio importante de la velocidad del movimiento del precio, no de lo que es el canal, sino de la velocidad entre la primera mitad de canal, que podemos considerar entre 79 y 85, y la segunda entre 85 y 90. Por eso intentamos dividirlo y para tener una posición más cercana. Vale. Tenemos ya las zonas a través de las cuales se va a mover. Lo segundo que vamos a hacer hoy es marcar con Fibonacci. Ya sabes que a mí no me gusta utilizar indicadores porque la mayoría o bien están manipulados o bien se refieren a circunstancias que han pasado o que tienen sentido una vez que se ha manifestado el movimiento, y nosotros lo que queremos hacer es ver lo que va a pasar dentro de unos días. Hoy es 7 de mayo, este análisis es para unos 7 días. Lo que nos interesa es lo que va a pasar, no lo que ya ha pasado. En cambio, Fibonacci no es que sea un indicador en sí, sino que es una herramienta y muy interesante además. Lanzamos y las zonas que yo considero más importantes de Fibonacci, cada persona lo utiliza de una forma. Para mí, en los retrocesos, vamos desde el punto más bajo del inicio del movimiento, lo consideramos aquí, que fue el arranque para romper esa zona de 79, que tuvo mucha fuerza y mucha entidad, hasta el momento más alto. Tiramos de ahí Fibonacci y luego estas líneas que salen son los tantos por ciento en los que nos estamos fijando. A mí me gusta siempre, los que más tengo en cuenta es el 38 y el 50%. Son zonas en las que, desde mi punto de vista, en los retrocesos sanos se da mucha actividad y es justo lo que estamos viendo. Además coincide con la diagonal en el retroceso de ahora. Podemos entender que los movimientos, solo con acción del precio, ahora entraremos a volumen, que los movimientos van a tender ya hacia la zona de 85. Puede que hagan algún juego, ya sabes que siempre el precio no va de una forma directa como nos gustaría. Por ejemplo, si estamos viendo 85, decimos el precio va a ir a 85, pero no va a aparecer una vela verde y va a subir en 4 horas, aquí estamos, hasta 85, sino que va a hacer su juego, va a coger liquidez, acabar con determinados short, de determinadas posiciones, pero siempre tendiendo a esa zona. Vale,
Tenemos la acción del precio y lo que nos está diciendo, ya entendemos que es una fuerza ascendente hacia la zona de 85. Si has visto mis vídeos anteriores, hemos analizado la posición del precio de Bitcoin y lo que iba a pasar en el futuro, en esos 7 días, y lo hemos ido marcando con una precisión muy certera. Dijimos ya la ruptura de los 74, como empezó a jugar en este canal, avanzamos la ruptura de los 79 y ahora estamos en este mitad de canal de 79 a 85. También comentamos que la zona de 79 está perdiendo cierta entidad, porque ya sabes que el precio, cada vez que vuelve a una zona que nosotros llamamos soportes y resistencias, cada vez que vuelve la matiza en cierta manera, y ahora está matizando más hacia la zona de los 80, y podríamos considerar como 80 una zona de soporte muy importante. Muy bien, esta metodología que estamos aplicando en 7 días funciona tanto para largo plazo. Si cambias 7 días por una semana, puedes ver lo que puede ocurrir en 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. En cambio, si reduces la temporalidad a 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, puedes hacer intradía o scalping de una forma bastante fiable. También ten en cuenta que cuanto más reduces esa temporalidad, más ruido hay en el gráfico y más fino hay que entrar siempre. He diseñado un curso donde te explico la metodología desde cero hasta que la entiendas como la entiendo yo. Además, si lo que te gusta hacer es intradía o scalping, que también se utiliza esta metodología, en el canal VIP de Telegram pongo 2 entradas al día, 2 entradas que yo hago, que considero que es el mejor momento para entrar en el gráfico. Comparto esa hora, ese activo, normalmente es Bitcoin y cualquier otro activo. Si estás empezando también y te interesa, ya te lo digo todo junto y te dejo todos los links en la descripción. Ahora el exchange BTCC, con el que trabajo habitualmente, trabajo con Mestake y con BTCC, está dando una promoción del 10% en tu primer depósito. Eso quiere decir que con tu primer depósito, sin tener que hacer trading, ya estás ganando un 10%. Súper interesante, está limitado en el tiempo, pero te dejo el link en la descripción. Vamos a seguir con el análisis. Vamos a poner ahora el volumen simple. Ahora ya estamos entrando en la segunda fase de búsqueda de esas estrategias, de esas manipulaciones que quieren hacernos las manos fuertes para que caigamos, vayamos en contra de lo que va a hacer el mercado, lo que nos parece lógico, pero en realidad es justo lo contrario lo que va a hacer el precio. Ellas van a manipularlo y nosotros tenemos que evitar esa situación. Importante, lo que tenemos que ver siempre en el volumen simple, los picos de volumen. Picos de volumen cuando sube de 1.5 y, como ya hemos dicho estos días, se están acumulando muchos picos de volumen de una forma muy seguida, es decir, prácticamente no hay distancia entre uno y otro. Eso nos está diciendo que las manos fuertes están controlando mucho ese movimiento. Cuando relajan de entrar en el gráfico las manos fuertes, como en estos casos, cuando se apartan, el movimiento del precio es sin que ellas tengan que hacer ningún esfuerzo, atraídas a la zona de imán de 85. Cuando intentan manipular, vemos que el precio tiene oscilaciones, como hemos visto ahora, ese retroceso en la vela de 4 horas de Bitcoin. Es una circunstancia normal y está protegida con este soporte en los 80.000. Vamos a poner ahora, vamos a quitar el volumen simple y vamos a entrar con el net volume. Aquí hoy nos interesa el volumen neto, porque este indicador de volumen lo que nos dice es qué clase de volumen ha ganado, si el volumen comprador o el volumen vendedor. Si este es el 0, aquí está el 0, ¿ves? Si el oscilador va hacia arriba, quiere decir que el volumen comprador está ganando. Si va hacia abajo, quiere decir que el volumen vendedor está ganando. Cuando hemos visto el volumen simple, no nos da este dato, simplemente nos dice la cantidad de volumen que se ha negociado, pero no si ha ganado el volumen comprador o el vendedor. Esto es importante para ver dónde están las posibles manipulaciones, porque hay veces que aun ganando
el volumen comprador, vemos que el precio va en dirección contraria. Esas son divergencias que tenemos que estar muy atentos porque ahí sí que hay una manipulación muy grande. Lo que estamos viendo ahora con este volumen neto es que está coincidiendo perfectamente el oscilador con el resultado de las velas. ¿Ves? En esta zona que podía ser la más llamativa y donde podíamos ver más manipulación evidente, está por debajo del cero y estamos viendo velas rojas. Cuando subió del cero aparece vela verde. Esto es un movimiento muy natural y no entendemos que haya una manipulación en ese sentido. Es decir, todo el volumen que entra es volumen real sin manipulación. Vamos a ver también, en último lugar, en Bitcoin, antes de entrar con Ethereum, vamos a ver el VPVR para explicarte lo que estamos viendo estos días de la velocidad diferente entre un canal y otro, entre una mitad de canal y la otra. Vamos a poner 100 filas y vamos a ver esa velocidad que te comentaba. Vamos a reducir el gráfico, porque ya sabes que este indicador de volumen lo que nos hace es una operación y nos dice la cantidad de volumen, es este indicador azul y amarillo, nos dice la cantidad de volumen que se ha negociado para un precio determinado. Y estamos viendo una diferencia importantísima entre la primera mitad del canal, que nos referíamos entre la zona de ahora 79-80 y la zona de 85, y luego la zona de 85 y zona de 90. Zona de 90 va a ser la zona más activa, es una zona que probablemente las manos fuertes se la hayan planteado como una primera fase de distribución o como fase de distribución entera, porque es una zona en la que pueden aprovechar mucho las orden limits que hayan quedado en esa fase, aprovecharla para hacer su distribución. En cambio, en esta fase, en este margen, que es donde estamos ahora, estamos viendo que el movimiento es rápido, es decir, el movimiento prácticamente, como lo vimos en el sentido contrario, cuando era bear market, prácticamente hubo solo un retesteo y lo rompió. En este caso estamos viendo también movimientos importantes dentro del movimiento y podemos esperar que empiece a hacer incursiones por encima de 85. Estamos hoy a 7 de mayo, dentro de los próximos 7 días podemos empezar a ver esas incursiones de una forma clara. Y una vez que afiance ese 85 ya podemos ver cómo va a entrar el precio en una fase de distribución. Hasta hoy, hasta hace poco, quiero decir, hasta la zona de 74, estábamos hablando de zona de acumulación. Ya sabes que en Wyckoff, como funcionan las manos fuertes, que es lo que estamos mirando, tienen 4 fases. Una fase de acumulación en la que poco a poco van acumulando, van llenando su bolsa, y cuando esa bolsa es enorme, lo que hacen es lanzar el precio con cierta velocidad. Ya no les interesa mantenerse acumulando, es decir, comprando y vendiendo, sino que les interesa pasar lo más rápido posible hasta la zona que han elegido de distribución. Y es justo lo que estamos ahora. Se conoce como markup, y una vez que llega a la zona de distribución empiezan a vaciar esa bolsa. Han comprado a un precio barato y empiezan a vender a un precio caro. Todo esto lo tienen que hacer de una forma sibilina, de una forma que no se note mucho, para que los retail compren cuando tienen que vender y vendan cuando tienen que comprar. Por eso nosotros estamos siempre buscando todas esas pistas que nos da el gráfico, que nos da el volumen, para determinar dónde está la trampa, cuándo podemos entrar y cuándo podemos ganar, de la misma forma que ganan las manos fuertes. Vale, el movimiento, por lo tanto, si no te queda claro, te lo repito, el movimiento que podemos esperar en estos 7 días es juego en esta zona de mitad de canal, vamos a decirlo ya, entre 80, vamos a moverlo si quieres, entre 80, un poco más. Vale, entre la zona de 80 y la zona de 85 vamos a considerar mitad de canal, y es donde va a estar jugando durante estos 7 días, con incursiones ya dentro de la zona de 85 y dejando fijo, es decir, ya con poquísimas, si llega a haber alguna incursión por debajo de la zona de 80, pero donde va a estar la verdadera negociación y el verdadero movimiento es en esta zona. Veremos incursiones sanas probablemente por encima de la zona de 85, y ahí empezaremos a analizar. Ya sabes que todos los días subo actualizaciones
de estas pequeñas pistas porque puede cambiar un poco el movimiento, pero ya ves que siempre la trayectoria que hemos determinado desde que hayas empezado a ver estos vídeos ha sido muy correcta. Ahora vamos a pasar con Ethereum. Ethereum, la forma de Ethereum, como ves, es muy parecida a la forma de Bitcoin. Podemos entender, por ejemplo, esta zona de 2400 puede ser la primera incursión que hizo Bitcoin en la zona. Te pongo Bitcoin para que lo veas también. Esta primera incursión que hizo por encima de 80. Ves que los movimientos son parecidos, pero no tienen exactamente la misma longitud. Lo que sí que vemos es que cuando hay un movimiento ascendente de una forma evidente en Bitcoin, también se repite en Ethereum. Igual en Bitcoin ese movimiento ascendente es de un 2% y en Ethereum, que tiene su propia personalidad, puede ser un 4%, pero es en el mismo sentido. Vamos a poner, como hemos hecho en Bitcoin, los soportes y resistencias que vamos a tener en cuenta. Por abajo, muy lejos de donde estamos ahora, la zona de 2000. Un poco más arriba, esta ya es zona interesante de soporte en la zona de 2200 y zona de resistencia que va a intentar atacar, igual que Bitcoin con los 85, Ethereum va a intentar atacar la zona de los 2400. Y luego ya por arriba, la zona de los 2700 es una zona ya muy alta que podemos equipararla a la zona de los 90.000 para Bitcoin. Lo que podemos ver, vamos a poner el volumen para que veas que se repite lo que hemos visto en Bitcoin, se repite en Ethereum. ¿Ves? Exactamente los mismos picos de volumen, es decir, la misma intensidad, el mismo interés se repite en Ethereum, el mismo que hemos visto en Bitcoin. Lo que podemos entender, como ocurría en Bitcoin, que Ethereum va a seguir jugando en esta zona, no bajará tanto como a los 2200, sino que puede quedarse en mitad de canal, que es la zona está en la zona de 2300, perdón. No bajará tanto a 2200, sino que toma como soporte la mitad de canal de 2300 y busca, esta sí que es zona de imán para Ethereum, la zona de 2400. El volumen nos está diciendo que hay cierta intensidad, que hay cierta negociación y las manos fuertes no quieren que se vaya de esa zona el precio sin controlarlo. O sea que vamos a esperar hoy 7 de mayo, en estos 7 días, que Ethereum juegue en esta zona entre 2300 y 2400 y empiece a hacer incursiones probablemente sanas, probablemente con intento de engaño en la zona de 2400. Ya sabes que una incursión o una ruptura, cuando es sana, tenemos que ver un volumen importante en la primera ruptura, un retesteo y luego cambio de movimiento con menor volumen. Cuando ese volumen sigue siendo constante pero menor que la ruptura, podemos considerarlo como una ruptura sana y cambio de en este caso resistencia, cambiaría la forma de soporte. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario de Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo. Como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Estate atento al vídeo de mañana porque ya ves que las pistas se suceden y tenemos que seguir una a una para hacer un trading perfecto. Nos vemos.